El flash de la cámara fotográfica rebotó en los hilos de plata oxidada que yo misma había bordado a mano durante 600 horas. Desde mi lugar, junto a la barra de bebidas improvisada en el jardín de la casa de nuestra madre en la colonia del Valle, observé cómo Susana levantaba su copa de champán. Llevaba puesto el vestido, el corpiño de seda cruda oaxaqueña que había rescatado de un lote de textiles arruinados del siglo XIX, se ajustaba perfectamente a su cintura. El diseño asimétrico de la falda, una estructura compleja que me había costado meses de cálculos y pruebas, caía con una elegancia que dejaba a todos los invitados sin aliento. Susana sonreía ante los amigos de su prometido y los posibles socios comerciales que había invitado a su fiesta de compromiso. Con una voz clara y ensayada, anunció que la prenda que llevaba era una joya histórica, una herencia de las mujeres de la familia Salinas que le había sido entregada esa misma tarde como símbolo de buena fortuna para su futuro matrimonio y como la pieza central de su nueva marca de moda nupcial de lujo. Nadie me miró. Yo sostenía un vaso de agua mineral que ya había perdido el gas. Octavio, mi prometido, me apretó la mano por debajo de la mesa. Él sabía la verdad. Sabía que ese vestido no era ninguna reliquia familiar guardada en un baúl. Era mi proyecto de grado de la maestría en conservación textil, mi inversión personal de casi 50,000 pesos en materiales y la prenda que había diseñado a mi medida para nuestra propia boda, programada para dentro de 2 meses. Octavio me susurró que nos fuéramos, que no valía la pena armar un escándalo delante de tanta gente con influencias, que él me compraría el vestido que yo quisiera en cualquier boutique de Polanco al día siguiente. Su intención era protegerme del dolor, pero su sugerencia de simplemente ceder me hizo entender que estaba completamente sola en la dimensión real de este problema. No se trataba de tela. Se trataba de la anulación de mi trabajo, de mi identidad profesional y de mi lugar en esa familia. Todo había comenzado 3 días antes, cuando regresé de un seminario en Guadalajara. Al entrar a mi taller, que en ese entonces operaba en el anexo del garaje de la casa de mi madre para ahorrar costos de renta, encontré el maniquí desnudo. Pensé que habíamos sufrido un robo, pero mi madre estaba tranquilamente regando las macetas del patio. Cuando le pregunté, me respondió con esa naturalidad aplastante que siempre usaba para invalidar mis quejas. Me explicó que Susana necesitaba una pieza de impacto para convencer a un grupo de inversionistas de que su nueva agencia de diseño tenía respaldo y patrimonio. Según mi madre, como yo tenía facilidad para coser, podía armar otra cosa para mi boda sin problema. Susana simplemente lo había tomado prestado para su fiesta de compromiso y, de paso, lo usaría como la imagen fundacional de su empresa. Cuando intenté explicar que no era un pasatiempo, que era una obra de diseño con derechos y un trabajo de conservación, mi madre me acusó de ser una hermana egoísta, incapaz de apoyar el primer proyecto realmente ambicioso de Susana. Me quedé en silencio en el jardín durante el brindis. No grité, no tiré las copas ni interrumpí el discurso de Susana. Sabía que cualquier reacción emocional de mi parte sería catalogada inmediatamente como histeria o envidia. Susana operaba en el terreno de las relaciones públicas. Ella sabía cómo manipular una narrativa frente a un público. Si yo reclamaba el vestido allí mismo, ella me haría quedar como la hermana desequilibrada que intentaba arruinar su noche especial. Así que bebí mi agua. Me despedí cordialmente de un par de tías que no sabían nada de la situación y le pedí a Octavio que me llevara a mi departamento. Esa misma noche, mientras él dormía, saqué 3 cajas de archivo plástico de debajo de mi cama y comencé a organizar mi respuesta. A la mañana siguiente no fui a confrontar a mi hermana. Fui a un edificio de oficinas en Paseo de la Reforma para reunirme con Yolanda, una abogada especializada en propiedad industrial y derechos de autor que había conocido durante un peritaje para un museo. Yolanda no era una mujer que se dejara llevar por dramas familiares. Cuando me senté en su despacho y le conté la historia, no me ofreció consuelo, me pidió pruebas. Le expliqué que la historia de la reliquia familiar era una farsa insostenible, pero que Susana contaba con que yo nunca llevaría el asunto al ámbito legal.
Yolanda sacó una libreta y me explicó que en el mundo de los negocios la indignación no tiene peso, pero la cadena de custodia sí. Pasé las siguientes 3 semanas trabajando en absoluto silencio. Susana no me devolvió el vestido después de la fiesta de compromiso. En el chat familiar, mi madre enviaba fotos de Susana posando con la prenda en un estudio profesional, anunciando que la marca estaba a punto de cerrar su primera ronda de capital semilla gracias a la imagen de exclusividad que proyectaba la pieza. Yo respondía con emojis neutrales o afirmaciones breves. Octavio estaba cada vez más incómodo con mi actitud. Pensaba que estaba reprimiendo mi frustración y que eventualmente explotaría de la peor manera. Le pedí paciencia y le aclaré que no estaba reprimiendo nada, estaba documentando. La estructura legal que armé con Yolanda no dependía de un solo documento milagroso. Construimos un expediente de 3 niveles. El primero era el recibo de la casa de subastas, donde adquirí el lote de textiles en ruinas 3 años atrás, a mi nombre y pagado con mi tarjeta de crédito, junto con las fotografías del estado de putrefacción en el que se encontraba la seda. El segundo nivel era mi bitácora de conservación. 300 folios notariados que detallaban los procesos químicos de limpieza, la tensión de los hilos, las pruebas de tintura y los recibos de los hilos de plata importados de Francia. El tercer nivel, y el más destructivo para los planes de Susana, era el certificado del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Había registrado los patrones de corte y el diseño estructural del vestido 6 meses antes de que ella lo sacara de mi taller, porque mi intención original siempre fue ceder los derechos de exhibición a una galería de arte contemporáneo después de mi boda. La oportunidad de usar este expediente llegó cuando mi madre me invitó a un desayuno de celebración. Susana había logrado convencer a un empresario del sector textil de Monterrey para que invirtiera 2 millones de pesos en su marca. La firma del acta constitutiva de la nueva empresa y de los contratos de inversión se llevaría a cabo un jueves en una notaría de la colonia Polanco. Mi madre me pidió que asistiera para demostrar que la familia estaba unida y para celebrar el triunfo de mi hermana. Me dijo que si yo era inteligente, Susana podría incluso contratarme como costurera para replicar algunos de los detalles del vestido original en prendas más económicas. Acepté la invitación sin dudarlo. Llegué a la notaría 15 minutos antes de la cita. La sala de juntas estaba revestida de madera oscura y tenía una mesa de cristal enorme. Susana estaba sentada junto a su prometido, radiante, vistiendo un traje sastre impecable. El inversionista, un hombre mayor de trato directo llamado Roberto, revisaba unos folios. Mi madre sonreía desde una silla en la esquina. Yo me senté en silencio, dejando mi maletín en el suelo. Minutos después, la puerta se abrió. No entró el notario, sino Yolanda, vestida con un rigor profesional que cambió la temperatura de la habitación al instante. Mi madre intentó detenerla, preguntando quién era y qué hacía en una reunión privada. Susana frunció el ceño, creyendo que se trataba de algún asistente de la notaría. Yolanda se presentó tranquilamente como mi representante legal y tomó asiento a mi lado. Susana soltó una carcajada nerviosa, diciéndome que no era el momento para mis berrinches de niña celosa. No le respondí. Miré a Yolanda, quien asintió levemente, abrió su portafolio y extrajo 3 sobres de manila gruesos. El primer sobre lo deslizó hacia el inversionista. Roberto lo abrió con curiosidad profesional. Adentro había una copia del registro de propiedad intelectual del diseño del vestido y un dictamen pericial sobre el textil. Yolanda, con una voz desprovista de cualquier emoción familiar, le informó a Roberto que el activo principal sobre el cual se estaba constituyendo la imagen y el catálogo de la nueva empresa era robado. Le explicó que la señorita Susana Salinas no poseía los derechos patrimoniales ni morales de la prenda, que la historia de la herencia familiar era un fraude comprobable y que cualquier uso comercial del diseño constituiría un delito de plagio comercial, haciendo a los inversionistas financieramente responsables de los daños. Susana se puso de pie, golpeando la mesa. Aseguró que yo estaba mintiendo, que el vestido era de nuestra abuela y que yo solo le había hecho unos arreglos menores. Fue entonces cuando Yolanda abrió el segundo sobre.
Contenía las fotografías de la seda putrefacta en el lote de subasta, junto con los análisis químicos y los recibos de compra originales. La evidencia técnica era abrumadora y totalmente contradictoria con la versión romántica que Susana había vendido. Mi madre intentó intervenir, diciendo que las cosas de familia no se resolvían así, que yo estaba avergonzando a todos. Le respondí, mirándola a los ojos por primera vez en semanas, que el respeto por la familia había terminado el día que decidieron que mi propiedad y mi esfuerzo eran material de descarte para financiar la vanidad de mi hermana. Roberto, el inversionista, dejó los papeles sobre la mesa. No dijo una sola palabra sobre asuntos familiares. Simplemente miró a Susana, cerró su propio maletín, se disculpó por la pérdida de tiempo y salió de la sala de juntas. Su retirada no fue un acto de justicia moral hacia mí. Fue una fría evaluación de riesgo comercial. Una empresa basada en un fraude de propiedad intelectual, antes de siquiera firmar el acta constitutiva, no era un lugar donde él pondría su dinero. El silencio que siguió al cierre de la puerta fue absoluto. Susana se dejó caer en su silla, pálida, mientras su prometido le exigía explicaciones en voz baja. Finalmente, Yolanda abrió el último sobre. Era una orden de restricción comercial y un requerimiento formal para la devolución inmediata de la prenda en un plazo no mayor a 12 horas, estipulando que si el vestido presentaba daños irreparables por sudor, maquillaje o uso indebido durante la fiesta de compromiso, se interpondría una demanda por daño patrimonial superior a los 300,000 pesos, considerando el valor de los materiales y las horas de trabajo especializado. No hubo gritos de mi parte, ni exigí disculpas. Recogí mis cosas y salí de la notaría junto a Yolanda. El vestido fue entregado esa misma noche en las oficinas de mi abogada por un mensajero. Susana no tuvo el valor de llevarlo ella misma. Cuando abrí el portatrajes, noté algunas manchas leves en el forro interno y 2 hilos de plata reventados en el dobladillo, cicatrices menores del uso que Susana le dio en su fiesta. Octavio y yo nos casamos 2 meses después en una ceremonia civil muy pequeña. No invité a mi madre ni a mi hermana. Mi decisión de excluirlas me costó críticas severas por parte de mis tíos y primos, quienes consideraban que yo había destruido el futuro de Susana por un simple pedazo de tela. Octavio, aunque me apoyó al final, siempre mantuvo una reserva incómoda sobre la frialdad con la que ejecuté mi defensa, lo cual dejó una grieta imperceptible pero permanente en nuestra dinámica. Asumí ese costo. Esa tarde de mi boda, no usé el vestido. Ya no era mío de la misma manera. Se había convertido en una prueba pericial, en el centro de un conflicto que había reconfigurado mi vida. En su lugar, usé un traje sastre sencillo de lino blanco que compré en una tienda departamental. El vestido original, con sus hilos de plata y su seda del siglo XIX, lo doné 3 semanas después a la colección permanente de un museo de artes populares en Coyoacán. Hoy, mi taller ya no está en el garaje de mi madre. Alquilo un espacio con mucha luz natural en un segundo piso, cerca del centro histórico. A veces, antes de comenzar a trabajar en la restauración de algún tapiz antiguo, preparo mi café, ajusto la lámpara de aumento sobre la mesa de trabajo y reviso mis herramientas. Hay una tranquilidad profunda en saber que cada hilo que toco, cada nudo que aseguro y cada fibra que rescato me pertenece por completo, sin deudas, sin concesiones y sin el peso de una familia que solo sabía valorar lo que podía arrebatarme. Esa tranquilidad profunda que sentí al instalarme en mi nuevo taller en el centro histórico fue para mi desgracia una ilusión pasajera. Creí que al donar el vestido al museo en Coyoacán y al alejarme físicamente de la casa de mi madre, había cortado de raíz el conflicto, pero subestimé el resentimiento de alguien a quien se le ha arrebatado el papel de víctima frente a su propio público. Apenas 3 semanas después de mi boda civil con Octavio, recibí una llamada de la curadora del museo. Su tono, habitualmente afable y académico, era tenso. Me informó que el departamento legal de la institución había recibido un requerimiento formal exigiendo la inmovilización de la prenda. La demandante era mi madre, actuando como representante legal de Susana, alegando que el vestido
era patrimonio familiar y que mi donación constituía un acto de robo y enajenación de bienes. El golpe fue quirúrgico. No atacaron mi cuenta bancaria ni intentaron un drama en la puerta de mi casa. Fueron directamente contra mi prestigio profesional. En el cerrado círculo de la restauración y conservación textil en la Ciudad de México, un escándalo de procedencia ilícita o una disputa de robo patrimonial es una mancha que ninguna credencial puede borrar. Si el museo decidía que mi donación era un riesgo legal, me devolverían la pieza y mi nombre quedaría vetado en futuras colaboraciones, peritajes y exposiciones. Era evidente que Susana no buscaba recuperar el vestido para usarlo. La prenda ya no tenía la magia del diseño exclusivo que ella quería vender. Lo que buscaba era destruirme profesionalmente para que yo sintiera el mismo colapso que ella experimentó cuando Roberto, el inversionista regiomontano, se retiró de su marca. Supe por una prima lejana que el retiro de Roberto había causado un efecto dominó. El prometido de Susana, al ver que el capital semilla se esfumaba y que la empresa de su futura esposa estaba cimentada en un fraude comprobable, había decidido posponer la boda indefinidamente. Mi hermana se había quedado sin inversionista, sin negocio y con un compromiso en pausa. Para mi madre la ecuación era simple. Yo era la única culpable de la ruina de Susana. En su mente, mi negativa a ceder silenciosamente mi trabajo me convertía en una saboteadora maliciosa. Llamé a Yolanda de inmediato. Mi abogada me recibió en su despacho esa misma tarde. Al leer el requerimiento enviado al museo, Yolanda esbozó una sonrisa fría. Me explicó que la demanda era un farol, un documento lleno de vacíos legales redactado por un abogado barato que esperaba que el museo se asustara y me presionara a retirar la pieza para evitar un escándalo público. Sin embargo, Yolanda me advirtió que no podíamos simplemente ignorarlo. Si dejábamos que esa acusación quedara en el aire, la duda sobre mi ética profesional se instalaría en el gremio. Teníamos que responder, pero esta vez no bastaría con defenderme a puerta cerrada. Teníamos que exponer la legitimidad de mi trabajo de una forma que fuera irrefutable y pública. La estrategia requirió tiempo, dinero y una dosis de exposición que me aterraba. Acordamos con la dirección del museo que no retiraríamos la pieza, sino que organizaríamos una conferencia técnica abierta al público y a la prensa especializada para detallar el proceso de restauración del vestido. Sería una presentación académica sobre la recuperación de seda del siglo XIX, pero en la práctica sería una demostración pública de mis derechos de autor y de la cadena de custodia de los materiales. Yolanda se encargaría de enviar una invitación formal a mi madre, a Susana y a su abogado, notificándoles que cualquier reclamo sobre la procedencia del vestido debía hacerse allí, frente a peritos y autoridades culturales, presentando pruebas documentales. Los preparativos para la conferencia me consumieron por completo. Pasé días enteros en el Archivo General de la Nación, recopilando no solo mis recibos, sino documentos históricos sobre los telares oaxaqueños para darle a mi presentación un peso académico incuestionable. Octavio me ayudaba por las noches a armar las diapositivas, pero la tensión entre nosotros crecía. Él insistía en que estaba obsesionada, que estaba cayendo en el mismo juego destructivo de mi familia. Me pidió que simplemente retirara el vestido del museo y lo guardara en un closet para siempre, que dejara que Susana ganara esa pequeña batalla para que pudiéramos tener paz. Tuvimos una discusión fuerte en la cocina de nuestro departamento. Le expliqué, con la voz quebrada por el agotamiento, que rendirme ahora significaba aceptar la etiqueta de ladrona. Octavio se quedó en silencio, preparó un café y se fue a dormir al sofá. Esa noche entendí que mi lucha por la autonomía me estaba costando la estabilidad de mi propio matrimonio. El día de la conferencia, el auditorio del museo en Coyoacán estaba lleno. Asistieron estudiantes de conservación, curadores de otras instituciones y algunos periodistas culturales. Me paré frente al podio, ajusté el micrófono y comencé a proyectar las imágenes del lote de textiles podridos que había comprado años atrás. Mostré los análisis de laboratorio, los recibos notariados y expliqué cada paso del proceso químico
para estabilizar las fibras. Mientras hablaba, mis ojos buscaban en las butacas del fondo. A mitad de la presentación, las puertas de roble del auditorio se abrieron. Eran mi madre y Susana, acompañadas de un hombre de traje que supuse era su abogado. No se sentaron. Se quedaron de pie en el pasillo lateral, con los brazos cruzados, observando cómo yo desarmaba públicamente su mentira sin siquiera mencionarlas. Proyecté en la pantalla gigante el certificado del Instituto Nacional del Derecho de Autor, ampliado y con los sellos oficiales claramente visibles, mientras detallaba cómo el diseño asimétrico de la falda era una innovación mía y no un patrón histórico heredado. El abogado de mi madre se inclinó para susurrarle algo al oído. Vi cómo el rostro de mi madre se tensaba. Susana, por su parte, miraba la pantalla con una mezcla de furia y derrota. Habían apostado a que yo me acobardaría ante la amenaza legal, a que la vergüenza de un conflicto familiar me haría retroceder como siempre lo había hecho en el pasado. Pero al verme apropiarme de mi narrativa frente a un público calificado, se dieron cuenta de que su demanda por robo de patrimonio familiar sería el hazmerreír de cualquier tribunal civil. Cuando terminé la exposición y abrí la sesión de preguntas, invité cordialmente a cualquiera que tuviera dudas sobre la procedencia legítima de la pieza a acercarse al micrófono y presentar su evidencia documental. El silencio en el auditorio fue absoluto. Miré directamente hacia el pasillo lateral. Susana dio media vuelta y salió rápido por las puertas de roble. Su abogado la siguió casi de inmediato. Mi madre se quedó un par de segundos más, clavando su mirada en mí. Ya no había decepción maternal en sus ojos. Había resentimiento puro, la confirmación de que había perdido el control sobre mí para siempre. Finalmente, ella también se marchó. Esa noche, al regresar a casa, encontré a Octavio empacando una maleta pequeña. El aire en el departamento era denso y frío. Me dijo que había visto la transmisión de la conferencia en línea. Reconoció que mi presentación fue impecable y que había defendido mi carrera de la única manera posible. Sin embargo, con una tristeza genuina en la voz, confesó que no podía soportar la dinámica de guerra en la que me había convertido. Me dijo que admiraba mi fuerza, pero que él necesitaba una vida tranquila, lejos de demandas, estrategias legales y venganzas familiares calculadas. Se iba al departamento de su hermano por un tiempo para pensar las cosas. No le rogué que se quedara. Sentí un vacío paralizante en el pecho, pero también una claridad abrumadora. Me senté en la orilla de la cama a ver cómo cerraba la puerta. Había salvado mi nombre, mi carrera y mi integridad profesional, pero el costo emocional seguía acumulándose. Esa era la realidad de establecer límites que nadie quiere respetar. La onda expansiva de la ruptura no distingue entre aliados y enemigos. Me quedé sola en la penumbra de mi propia casa, consciente de que esta guerra fría con mi sangre aún no había llegado a su fin absoluto, pero sabiendo que, por primera vez en mi vida, no sería yo quien pagara el precio con mi sumisión. El silencio que dejó la partida de Octavio se instaló en el departamento como un polvo fino que cubría los muebles. Durante las primeras semanas, esperaba escuchar el giro de su llave en la cerradura cada noche, pero eso nunca ocurrió. Nuestro proceso de separación fue tan ordenado y aséptico que resultaba casi irreal. Nos reunimos una sola vez en un café de la colonia Roma para firmar los papeles del divorcio de mutuo acuerdo. Él se veía cansado pero tranquilo, hablándome con la cortesía distante que uno le reserva a un antiguo compañero de trabajo. No hubo reproches ni gritos. Nos dividimos los ahorros de la cuenta conjunta. Él se quedó con el auto y yo conservé el contrato de arrendamiento del departamento. Al despedirnos en la acera, me deseó suerte con mi taller. Supe en ese instante que su partida no era un castigo por haberme defendido, sino la consecuencia natural de dos personas que entendían la paz de formas completamente distintas. Él prefería ceder para no pelear, yo prefería pelear para no desaparecer. Los meses siguientes fueron una inmersión absoluta en el trabajo, sin la presión de la boda, sin las exigencias constantes de mi madre y sin la sombra del juicio de Octavio. Mi taller en el centro histórico se convirtió en un refugio impenetrable.
recibí el encargo de restaurar una colección de tapices del siglo XVIII para una fundación cultural privada, un proyecto que requería toda mi concentración y habilidad técnica. El prestigio que gané tras la conferencia en el museo no solo limpió mi nombre, sino que me abrió puertas comerciales que antes parecían inalcanzables. Ya no era la costurera aficionada que trabajaba en el anexo de un garaje familiar, sino una conservadora textil con una agenda saturada y tarifas que reflejaban el valor real de mi experiencia. De mi familia biológica supe muy poco. Una tía me contó por teléfono que Susana terminó mudándose a Querétaro después de que su prometido cancelara definitivamente la boda. Al parecer, consiguió un empleo administrativo en una agencia de relaciones públicas tradicional, muy lejos del glamour empresarial que había intentado construir a mis expensas. Mi madre vendió la casa de la colonia del Valle y se fue a vivir con ella. Ocasionalmente algún familiar bien intencionado me sugería que las buscara, argumentando que el tiempo cura todas las heridas y que la familia es lo único que queda al final. Siempre decliné la sugerencia con educación. No sentía odio ni deseo de venganza, pero había alcanzado un nivel de desapego clínico hacia ellas. Comprendí que el perdón no exige convivencia, y que la reparación no significa permitir que las mismas personas vuelvan a entrar a tu casa para ver qué más pueden llevarse. Casi un año después del incidente en la notaría, recibí una invitación oficial del museo en Coyoacán para la inauguración de su nueva sala de indumentaria histórica. Asistí sola, vistiendo un abrigo oscuro y zapatos cómodos. El evento estaba lleno de académicos, donantes y críticos de arte. Caminé por los pasillos iluminados hasta llegar a la vitrina central de la exposición. Allí estaba, montado sobre un maniquí de conservación forrado en lino neutro. El diseño asimétrico caía con la misma elegancia que yo había calculado durante tantas madrugadas. La luz del museo captaba el brillo oxidado de los hilos de plata y la textura rústica de la seda cruda oaxaqueña. Me detuve frente al cristal durante un largo rato. Ya no veía un vestido de novia arruinado por la ambición ajena, ni la chispa que detonó la destrucción de mi núcleo familiar. Veía un documento histórico, una pieza de diseño que ahora le pertenecía al tiempo, y no a los caprichos de nadie. A un lado de la vitrina, una pequeña placa de bronce detallaba los materiales, la época de origen de la seda y el minucioso proceso de estabilización química. En la última línea, grabada en letras sobrias y claras, se leía mi nombre completo como única autora de la restauración y del diseño estructural. Regresé a mi departamento caminando bajo la llovizna fría de la ciudad. Al entrar, no encendí las luces principales. Fui directamente a mi mesa de trabajo junto al ventanal. Había dejado a medias la limpieza de un rebozo de bolita teñido con añil, una pieza delicada que exigía un pulso firme y mucha paciencia. Me senté en mi taburete, ajusté el ángulo de la lámpara de aumento y encendí la luz blanca sobre la tela. Tomé mis pinzas de precisión, alineé la primera fibra suelta y en medio del silencio perfecto de mi propia vida, volví a coser. Editar. El infográfico presenta la historia del vestido como una lucha por la identidad, la autoría y el derecho a poner límites dentro de una familia que había normalizado la desvalorización. La prenda no era un simple objeto elegante. Representaba 600 horas de trabajo, años de formación profesional, una gran inversión económica y una creación registrada legalmente. Cuando Susana se apropia del vestido, lo presenta como herencia familiar y lo utiliza para atraer inversionistas, no solo roba una pieza material. También intenta borrar a su verdadera autora y convertir su talento en un recurso disponible para los demás. La dimensión psicológica muestra la herida de desvalorización que sufre la protagonista. Su madre reduce un trabajo especializado a la idea de que ella puede coser otro vestido cuando quiera. Esa actitud transforma una injusticia evidente en una acusación de egoísmo. En lugar de reconocer el daño, la familia utiliza la culpa para exigir obediencia.
Susana, además, domina la imagen pública y sabe que una reacción impulsiva de su hermana podría ser presentada como envidia. Por eso, su silencio no representa debilidad. Es un silencio estratégico. Ella comprende que discutir frente a los invitados solo fortalecería la versión de Susana. Decide observar, reunir pruebas y buscar asesoría profesional. Así deja de esperar que su familia reconozca su valor y comienza a protegerlo mediante documentos y procedimientos legales. Los recibos, la bitácora de conservación, las fotografías y el registro de derechos de autor convierten su experiencia en evidencia verificable. El análisis social expone el favoritismo familiar y la apropiación simbólica. Susana recibe apoyo porque proyecta éxito, prestigio y ambición empresarial, mientras el trabajo silencioso de la protagonista es minimizado. La familia valora más la apariencia que el preciso y más la narrativa pública que la verdad. El vestido se vuelve capital social, una herramienta para fabricar estatus y convencer a personas influyentes. La intervención legal demuestra que defender una obra también significa defender el tiempo, la creatividad y la trayectoria de quien la produjo. El inversionista no se retira por compasión, sino porque descubre un riesgo comercial grave. La protagonista no necesita gritar para recuperar el control. Su expediente habla por ella y destruye la mentira con hechos. Sin embargo, la historia no presenta los límites como una solución sin consecuencias. Defenders le cuesta la relación con su madre, con su hermana y finalmente con Octavio, quien entiende la paz como ausencia de conflicto. Ella descubre que una paz baida en ceder constantemente es otra forma de desaparecer. El precio de su autonomía es alto, pero también lo era seguir permitiendo que otros utilizaran su trabajo y su identidad. Al final, el vestido deja de ser una prenda de boda y se convierte en una pieza de museo. Esa transformación simboliza la recuperación definitiva de la autoría. La placa con su nombre corrige públicamente el intento de borrarla. Su mayor victoria no consiste en conservar el vestido, sino en recuperar su voz, su reputación profesional y el derecho a decidir qué hacer con lo que creó. La historia enseña que documentar, buscar apoyo especializado y establecer límites claros no es egoísmo. Es una forma de justicia y respeto propio.